Gloria a Dios. Ahora nosotros, hermanos, vamos a orar. Porque acuérdese que no es lo mismo que Dios nos hable, que a mí se me ocurre decir un montón de cosas que no, quizás ni pueda sostener. Pero si es el Espíritu de Dios el que nos habla, todos vamos a salir edificados esta mañana. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias porque has tocado el corazón de cada uno de los que estamos aquí para estar en este lugar, Señor. Tú nos has dado capacidad de decidir y pudimos estar en otro lugar, pero tomamos la decisión de estar en este lugar, Señor, donde nos reunimos para adorarte y para meditar en tu palabra, para que nuestra vida sea fortalecida. Por tanto, Señor, pedimos al Espíritu de Dios que hable a nuestros corazones, que nuestras vidas sean ministradas por tu Espíritu y que salgamos edificados. Que salgamos, Señor, con los insumos espirituales necesarios para enfrentar el resto de la semana, sabiendo que se pueden presentar diferentes dificultades y que quizás no tengamos nosotros las capacidades de respuesta, pero que te tenemos a ti a nuestro lado para que nos ayudes en aquellas situaciones complicadas. Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones esta mañana y fortalece nuestra fe de tal manera que nos sintamos con fuerzas para tomar decisiones a favor del reino de Dios, a favor tuyo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es el foso de los leones. Daniel en el foso de los leones. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han oído la historia de Daniel en el foso de los leones? Creo que del montón de historias bíblicas, hermanos, esta historia es de las más conocidas. ¿Verdad que sí? Estamos en el capítulo 6. En este momento, hermanos, que entramos al 6, ya no estamos en Babilonia. Estamos en la ciudad en la capital del imperio medo-persa, que hoy son los iraníes y los iraquíes. Ellos son los descendientes de Persia y de Media. Hoy se llama Irán y se llama Irak. Son naciones viejas, todavía están ahí con diferentes nombres, pero son naciones viejas. Y en este momento, hermanos, pues el ambiente en el que vamos a estar es el ambiente imperial. Es un ambiente donde hay un emperador, que él es la ley, lo que él dice se hace, además de las leyes que los imperios tenían. Este imperio, hermanos, era tan grande que cubría desde la India hasta Etiopía. Si usted agarra el mapa y ubica la India, todo ese territorio, pasando por Palestina hasta llegar a Etiopía y más adentro de África, todo eso era el imperio medo-persa. Era grandísimo. Entonces, ese es el escenario de hoy. Entonces, el tema, digamos, que es Daniel en el foso de los leones. ¿Qué era el foso, hermano? Era como una especie de hoyo grande, donde pues era una forma de castigo para los que eran condenados por el emperador o por las leyes. Y allá habían leones, pues, no leones viejitos, eran leones en su fuerza, con poca comida, para que cuando cayeran las personas condenadas, ellos los devoraban. Eran los sistemas de antes. Yo creo que los derechos humanos no hubieran permitido eso, pero antes no existían, así que el rey hacía lo que él quería. Y entonces, era un lugar que cuando cerraban la puerta, no tenía para dónde agarrar el que había entrado ahí, y era pues presa, era víctima de estos leones. Entonces, el tema de hoy es Daniel en el foso de los leones. La verdad central dice: cuando nuestra fe en Dios es desafiada, debemos permanecer firmes. Ese es el resumen de la clase.
Ahorita ustedes pueden irse porque ese es el resumen de la clase. Cuando nuestra fe en Dios es desafiada, debemos permanecer firmes. Le hago una pregunta personal. ¿En qué momento es desafiada nuestra fe? Cuando viene una enfermedad fuerte, es desafiada nuestra fe. Cuando resulta que el padre de familia le dicen que el lunes ya no se presente, o si se presenta es para recoger lo que le van a dar de indemnización, y resulta que no ha terminado de pagar la casa, todavía tiene 2 hipotes en la universidad, la señora no trabaja, y entonces se complica todo. Entonces, hermano, los creyentes en Cristo Jesús no están libres de situaciones complicadas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Si usted tenía la idea de que ya en Cristo, Cristo se iba a encargar de espantarles los leones, que Cristo se iba a encargar de espantarles las malas suertes, que Cristo se iba a encargar de espantarle las amenazas a su finanza, pues no, Dios no las espanta. Más bien las usa. ¿Para qué? Para ver qué clase de hijos somos. Dios a veces prueba la lealtad, Dios prueba la fidelidad, Dios prueba nuestra fe. ¿Cuánta razón tuvo Pedro cuando dijo que la fe es probada como el oro? ¿Cuántos han leído Pedro? Dice que nuestra fe es probada como el fuego prueba el oro, por el fuego, perdón. Es probada. Entonces, pues los que saben de metalurgia, saben que pues los metales no están puros en la tierra. Cuando en las minas los hayan, vienen contaminados con tierra, con lodo, con barro y con otros metales. Entonces necesitan un proceso de purificación para vender bien el oro. Entonces igual pasa acá. Dios quiere creyentes oro puro. Dios quiere hijos oro puro. Entonces eso, hermano, desde ya nos dice de que podemos pasar por unas situaciones complicadas. Entonces, cuando nuestra fe en Dios es desafiada, debemos permanecer firmes. El texto clave es el versículo 10. Busque ahí el 10. Daniel 6:10. Lo leemos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios desde que supo del edicto, ¿verdad? No comenzó a orar cuando le dijeron que le iban a matar. No comenzó, no, ¿qué dice la suya, su versión? Como lo solía hacer antes. El antes es cuando estaban en Judá. El antes es cuando eran los príncipes de Israel, porque él era príncipe y los otros 3 muchachos. Desde entonces, ellos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Ya explicaremos eso. Bien, entonces, como usted puede ver, hermano, ya entrando en materia, vamos a leer los primeros 3 versículos de Daniel 6. Lo tenemos, ¿verdad? Bien, yo leo el 6:1, usted me ayuda con el 6:2 y así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Oiga la organización de este nuevo imperio. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas
y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Quedémonos ahí y veamos la primera parte. Ya llegamos al capítulo 6, hermano. Hemos visto en el 1 cuál fue el problema. La comida. ¿Verdad que la comida fue la dificultad? Bien, en el 2, ¿cuál fue el problema? Fue el sueño del rey que nadie sabía que había soñado. ¿Y cuál era la sentencia si no le adivinaban? Muerte a todos los sabios. En el capítulo 3, ¿cuál fue el problema? La estatua que debían de adorar y que no se les había convocado para adorar, sino para dedicarla. Pero ya estando ahí, dio vuelta la cosa y entonces que la tenían que adorar, ¿verdad? En el 5, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue? Que el nieto del rey Belsasar profanó los vasos, porque no fue a traer los vasos de los moabitas. Digo yo, porque ahí estaban todos cautivos. ¿Por qué no fue a traer los vasos de los dioses de los filisteos? No, que fue a traer los vasos de oro que estaban en el templo. No eran ni siquiera en el palacio del rey, en el templo. Entonces él cometió un pecado gravísimo que se llama profanación. Profanó. ¿Qué es profanar? Es quitarle la santidad a Dios y a su reino. Sí. Imagínense que nosotros prestáramos el templo para que aquí hubiera, ¿qué? Una fiesta bailable. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos profanando un lugar que fue dedicado exclusivamente con oración para predicar la palabra. Sí. Y podríamos hacer la lista, hermanos, de cosas que los creyentes hacemos que profanan el nombre de Dios. Y el problema es que cuando nosotros los creyentes profanamos el nombre de Dios, alístese. Alístese, hermano. Ya el rey David ya había ganado todo, era casi un imperio el que David tenía en su tiempo. Pues un día dice la palabra que el diablo probó y tentó a David. Y viene David y llama a Joab, el comandante. Joab, quiero que me hagas un favor, sí. Quiero que me saques un censo de todo el ejército. Él quería saber la tropa. Y fíjese que a Joab, el comandante, que no tenía el llamado ni la unción que tenía el rey David, dice que le pareció abominable que el rey pidiera un censo. Alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene de malo eso? La guerra de David se la ganó Dios. No la ganó él. Entonces él se llenó de orgullo, el enemigo le cegó un ratito la mente y censó. Entonces a Dios le cayó mal eso, porque le estaba quería darle la gloria a él y a su ejército. De hecho, David tenía 30 escogidos que eran la guardia personal de todas nacionalidades. Ahí habían judíos, heteos, de todas partes. Pero eran hombres, hermanos, que daban la vida por el rey. Eran 30, fíjense que el rey los consiguió cuando andaba huyendo. Y durante fue rey, él mantuvo los 30. Porque nadie, ni el Estado Mayor de Israel le generaba tanta confianza como estos 30. Claro que tenía buenos guerreros, pero las guerras a David se las ganó Dios. Y las suyas se las gana Dios. Dios se las gana. Así que a Él la gloria, a Él la honra y a Él la alabanza. Entonces viene, a Dios le cayó mal porque profanó su nombre. Ese es el tema, profanó su nombre.
Entonces cayó en el 20, como decimos nosotros aquí, David, y dijo, es pecado, dijo, es pecado. Y hasta se reconcilió con Dios. Pues en la tarde iba llegando Natán, el profeta, el vidente. ¿Qué tal, rey? Le dijo. Ah, aquí, hombre, todo achicadón, le dijo. ¿Qué? Ya me di cuenta que pequé, le dijo. Precisamente por eso te vengo a ver, le dijo. Ah, de veras, le dijo. Te traigo mensaje de Dios. Ay, hermano, el corazón de David se pum, pum, pum. Te traigo mensaje de Jehová, le dijo. Dice Jehová que escojas. Si querés 3 años perdiendo todas las batallas, o querés 3 meses, le dijo. Algo similar, no me acuerdo. O querés 3 días caer en las manos de Jehová, le dijo. O sea que no se libró del castigo. Ah, no, hombre, le dijo David. Los hombres no tienen misericordia. Y más de alguno me puede decir, los creyentes tampoco tienen misericordia. Por experiencias duras que han pasado algunos de ustedes, que han sido heridos dentro del redil. ¿O no? No sé cuántos de ustedes les ha pasado eso, que dentro del redil los han herido las ovejas. Si no fuera por el bálsamo del Señor que usted alaba, si no fuera por el bálsamo del Señor que usted adora, usted ya no estaría aquí. Porque tiene razones fuertes para irse. ¿Por qué? Porque también en el redil, pues nosotros herimos a otros colegas, a ovejas colegas. Entonces, hermano, no podemos profanar. Bueno, ustedes conocen la historia, pues, que muchos murieron. David vio al ángel y le dijo, no, ¿por qué estás matando las ovejas de Israel si el culpable soy yo? Y a él no le hizo nada el Señor. Increíble. Pero la decisión fue, él profanó con esa forma de pensar. Entonces este rey en el 5 profanó los vasos del altar y esa noche perdió el imperio. Si ustedes ven el último versículo del capítulo 5, que ahí lo tienen, dice el 5:30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, hermanos, vemos nosotros que en estos 5 capítulos Daniel y sus amigos demuestran una fe inquebrantable en Dios. ¿Ya? Al llegar al capítulo 6, hermanos, ya pasaron cerca de 70 u 80 años. Daniel ya no es el jovencito de 17 o de 20 que llegó. Daniel ya es un anciano. Solo imagínense que la primera incursión que hizo Babilonia a Judá fue en el 603. Y Darío en el 535-34 está dando una orden. 75 años aproximadamente de que los judíos vayan a... O sea, todo el imperio babilónico, los judíos estuvieron ahí. Cuando entra ya el otro imperio medo-persa, que fue la visión que vio el rey, entonces Darío da la orden de que, Ciro da la orden de que regresen los que quieren, los judíos que quieren hacer otra vez restablecer su reino. Entonces ya era él un anciano. Entonces, hoy que ya está anciano y que hay cambio de imperio, se presenta una situación que es la que acabamos de leer. Pareció bien a Darío, el emperador que acababa de caer, Darío el Medo, constituir el reino sobre 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre el reino. O sea, hermanos, que la fama de un buen funcionario lo conocían
No solo los babilonios, los babilónicos. Cuando Darío constituye, dice que es tan grande el imperio, ya les dije yo aproximadamente las medidas. Entonces dice, voy a dividir el reino en 120 provincias, que en este caso eran satrapías. Si alguien no sabía que era un sátrapa, es un gobernador. Allá usted va a encontrar emiratos, va a encontrar reinos allá al otro lado. Entonces las satrapías era como una región. Entonces él no podía solo. Entonces él buscó 120 gobernadores o sátrapas que le gobernaran. Pero dijo él, pero estos tienen que rendirle cuentas a 3 funcionarios de mi confianza. Y escogió 3 gobernadores. Pero de esos, dice que Daniel era diferente. ¿Qué era lo que hacía diferente a Daniel, hermano? Tenía un espíritu superior. ¿Y usted qué cree? ¿Qué cree usted? Cuando ahí dice el escritor que tenía un superior, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? A la presencia de Dios. Solo que ahí ocupa la palabra espíritu con E pequeña. Pareciera que se refiere a él. Pero el hecho de que lo está destacando es que había algo especial en él que lo hacía diferente. Le pregunto personalmente, ¿cree usted que Daniel era diferente porque él tenía cuello con Dios? ¿Qué dice usted? Él era diferente a los demás porque ya Dios lo había elegido y fuera como fuera, él tenía el aura de Dios. No, ya vamos a ver algunas cosas que la narración nos va a dar, que nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos tenerlas también. Sí. Entonces, hermano, había un espíritu superior. Tremendo, ¿verdad? Y ahora pues este anciano Daniel pues se topa con esa dificultad. Lo que hemos venido viendo, hermanos, es que en el capítulo 1 se topan con un problema grave. ¿Qué hacen ellos? Orar. En el capítulo 2 se topa con otro problema fuerte. ¿Qué hacen ellos? Orar. En el 3 se presenta otra situación. ¿Y qué hacen ellos? Orar. Entonces, como usted ve, hermano, ellos no eran superhéroes. Eran personas como nosotros, pero habían tomado la sabia decisión de entregarle su vida al Dios del cielo. Y que se comunicaban con Él a través de la oración. Entonces, mis hermanos, allá ellos, oiga bien esto, ellos no tenían templo a donde ir, no eran de ahí. Ellos no podían ofrecer sacrificios porque estaban en otro lugar. Su condición era de cautivos. Entonces solo dependían de la comunión personal con Dios. No sé si nosotros los aguachapanecos, los miembros de la iglesia, vamos a llegar a esa situación. Que las cosas políticas vayan cambiando y que de repente dependamos únicamente de nuestra comunión con Dios. Para algunos no va a ser problema que, por ejemplo, ya no nos permitan reunirnos. Ya no va a ser problema. Pero para otros sí va a ser problema. Y especialmente va a ser problema para aquellos que su única vida espiritual es venir a la iglesia. Si se cierran los templos, entonces ya no tiene vida espiritual. Qué importante, hermano, es volverle a insistir en que nosotros debemos tener nuestra propia comunión con Dios. Porque esa es la que funciona, con templo o sin templo. Y yo lo veo acá, estos muchachos, ¿verdad? Yo lo veo acá, ellos no tenían pues nada de eso, no había sacerdocio, no había templo, no había nada. Entonces, hoy entran a otro reino y pasa algo, ¿verdad?
de repente, hermanos, Daniel, el judío, es seleccionado para que sea el primer ministro del imperio. Arriba de él solo iban a estar el rey y la realeza, pero el siguiente funcionario en orden era él. ¿Por qué? Y no lo acabamos de leer. Dice que de los 3 que iban a gobernar a los 120 estaba Daniel. Pero como Daniel tenía un espíritu superior, ¿qué pensó el rey? Ponerlo sobre todos. Le pregunto, ¿y hoy en día todavía honrará a Dios a los creyentes? Se puede dar hoy que de repente un creyente pueda destacar no solo en la iglesia, sino que pueda destacar en el estado, pueda destacar en la facultad donde él estudia o trabaja, pueda destacar en la empresa. ¿Qué dice usted? ¿Se podrá o no se podrá? Claro que sí, se puede. Y se puede, mi hermano, porque Dios honra a los que le honran. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, ellos se dieron cuenta que Dios que cuidaba de ellos, honraba su fidelidad, dice bien, y ya su fe estaba fuerte. Entonces, en los primeros versículos que vemos, los hermanos, terminamos en el 3 diciendo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, pero alguien le dijo a los otros gobernadores y le dijo a los 120 sátrapas: miren, ahorita que el imperio está comenzando, ¿saben qué ha pensado el rey? Sí, poner a ese judío sobre nosotros. Ese no es ni babilónico, ese no es ni persa. ¿Cómo es posible que nos va a estar gobernando? ¿Qué dice? ¿Todavía se darán las intrigas en el ambiente político? ¿Ah? Se darán las intrigas, hermanos, en la casa de gobierno, en casa presidencial, en la asamblea, en la corte de cuentas, se darán en la corte suprema de justicia, se darán esas intrigas políticas que unos quieren echarle el zancadilla al otro. Bueno, veamos que eso no es nuevo. Antes quiero leerle eso. Daniel fue el más importante de los 3 presidentes o administradores que iban a ayudar a Darío en el gobierno del imperio, debido a un espíritu superior en Daniel. Esto incluía una extraordinaria inteligencia. El rey se proponía nombrarlo para un nuevo cargo sobre todos los demás gobernadores, príncipes o sátrapas. Fue debido a la bondad de Dios que todavía a los 80 años Daniel tuviera una mente clara y sus capacidades. Ya se han fijado que en la obra del Señor hay gente que Dios la ocupó ya bien entrada en años. Mencióneme alguno. 80 años, por ejemplo. Moisés, Josué, Abraham, Caleb, el siervo de Dios Atilio de Damasco. ¿Cuántos llevamos? 84 ya, ¿verdad? Y todavía nos da las clases con lucidez. Dios puede hacer cosas grandes en nosotros. Imagínense qué tremendo que el Salmo 90 dice que a los 80 podían llegar algunos con mucho trabajo y con muchos achaques. Pero cuando uno le dedica la vida al Señor, Dios puede darnos buena salud. Entonces, hermano, a los 80 años están promoviendo a Daniel para que sea el gobernador máximo, digamos el primer ministro. Ahora, le pregunto, económicamente, ¿qué significaba? ¿Sí o no? No iba a ganar el mínimo. Políticamente, ¿qué significaba? Poder y autoridad. Ahora, le pregunto, ¿lo andaba buscando Daniel? A él lo buscaba. Esas puertas, ¿quién se les había abierto? Se las había abierto Dios. Y nosotros, ¿por qué no pasamos de maceta, hermano? No pasamos.
Hoy vamos a ver cuál es el secreto para que Dios a usted lo prospere. En lo espiritual, en lo material, en lo físico, en lo familiar. Porque Dios tiene capacidades en todas las áreas. No hay área en su vida que Dios no la pueda hacer prosperar. No hay área. Bueno, vemos la reputación de Daniel, ¿verdad? Y ya se fijaron ustedes, hermanos, a lo largo de lo que vamos estudiando, la tendencia de Daniel a obtener puestos de poder cada vez que aparece en la historia. Demuestra habilidades y sabiduría que le abren puertas o puestos de autoridad. ¿Verdad que sí? Hoy Daniel no solo se ha ganado un lugar entre los 3 primeros, sino que ya está siendo considerado para un ascenso encima de los otros 2. Los dones de Dios son innegables. Cuando Dios dice lo voy a bendecir, lo bendice y ni el diablo le puede quitar la bendición que Dios ha dicho que le va a dar a usted. Pero las bendiciones tienen precio, tienen un costo. ¿Ya? Dios no va a decir, hoy le voy a regalar 300 pesos a los demás. Dios no hace eso. Tiene un costo. Y no es que Dios sea tacaño, si Él es el dueño de la plata y del oro. Para Dios no es ningún problema ayudarle en la parte financiera a usted. Para Dios no es ningún problema ayudarle en la salud, pero todo depende de la condición espiritual en que usted y yo estemos. Esa es la base. Esa es la base, la buena comunión con Dios. Sigamos leyendo. Entonces, oiga la trama. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Van conmigo? ¿Va? Bien. Ahora, ¿por qué no le podían hallar ningún, como decimos nosotros aquí, ningún clavito? Porque él era fiel. 1, 2, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ayúdenme con el 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oiga lo que está pasando con estos malvados. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Léame usted lo que le dijeron. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Sigamos. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Qué tremendo, mi hermano. Estos eran sátrapas corruptos y de la nada, por envidia. Hagamos, ¿qué otras cosas ve usted en esta acción perversa? Yo veo envidia. ¿Qué más ve usted ahí? Avaricia. ¿Qué otra cosa ve usted? Deseos de poder, pero a la mala. Les cayó mal que el rey le hubiera puesto los ojos a Daniel. Algo le habían contado al rey o algo había visto. Y entonces el rey había tomado la decisión de que le ayudara a Daniel. Pero ese ascenso, hermano, significaba poder, autoridad, riqueza. Ya Daniel no iba a andar en cutillos, ni en busitos. Ya iba a tener su propio vehículo. ¿Verdad? No iba a estar en una casa básica. No, si él iba a trabajar en la corte del rey. O sea, Dios lo estaba bendiciendo en todo, hermano. Entonces usted ve aquí una perversidad terrible lo que estaban haciendo esto, ¿verdad?
Parece, hermanos, que como que el cambio de imperio había traído reyes que no se consideraban dioses. No, podían recibir halagos, pero ellos así, en la historia no se dice que ellos se consideraban dioses. Así que a ver de dónde le salió al rey que le gustó la idea que durante 30 días nadie le hiciera culto a otro Dios. Que cualquiera que se arrodillara y orara, solo se arrodillara, solo ante el rey Darío. Y le gustó, le tocaron el ego. Pero no había la trampa que se estaba dando aquí, ¿verdad? Ahora, le pregunto, ¿cómo vieron ellos eso de que dijeron, no hombre, ataquémoslo por sus oraciones? Ellos consideraron que era el lado débil de Daniel, pero ¿usted qué piensa? Era el lado fuerte de Daniel. Mire cómo el diablo enreda a los hijos del diablo queriendo atacar. ¿Cuántos brujos se han levantado y hechiceros creyendo que tienen más poder que el poder de Dios que está en Damasco? Y la iglesia ya lleva 76 años y no la han podido derribar y no la van a poder derribar porque el espíritu que habita en nosotros es superior a cualquier espíritu malvado. Siempre y cuando usted y yo seamos hombres fieles y mujeres fieles. En el versículo, hermanos, en el versículo 4 hay ciertas características que Daniel las había cultivado desde que era niño. ¿Cuál es la primera? Al final, ¿por qué no le pudieron hallar nada? Porque era fiel. Pero ojo, ya sabemos nosotros que era fiel a Dios. Eso ya se sabe. Pero este término se refiere a la conducta de Daniel con el emperador y con las autoridades. Daniel, tenés que entrar a las 8. A las 7:30 estaba de rey. Daniel, no te vas a ir porque fíjate que tenemos un archivo. Se quedaba. Daniel no era cuatrero. ¿Quiénes son los cuatreros? Los que marcan la salida a las 4 de la tarde. Pero a las 3:30 dejaron de hacer nada en la oficina porque ya quieren que estar listos para las 4. No le regalan ni un minuto a la empresa. El problema es que cuando la empresa tiene dificultades, ¿quiénes son los primeros que se van? Los infieles. Yo no sé cuántos de los que están aquí ustedes, cuando llegaron a la empresa, quizás llegaron como conserjes o alguna otra situación de menor rango. Pero ustedes no solo hacían lo que les tocaba, sino que terminaron ustedes y llegaban, te ayudo vos, ¿verdad? O llegaban del gerente o otra persona de autoridad y usted le decía, jefe, yo terminé, ¿en qué más le puedo servir? No sé cuántos de los que están aquí hoy tienen posición de funcionarios y los promovieron porque vieron la fidelidad a la empresa. No sé si hay aquí. Bueno, a mí así me pasó. Aquí están viendo una persona que trabajó 30 años en banco. Entonces, hermano, una de las cosas, yo llegaba temprano y me iba tarde. Yo llegué como auxiliar de ahorros en el Banco Capitalizador. ¿Cuántos se acuerdan del Banco Capitalizador? Ese desapareció en el 90 cuando el agrícola lo tomó. Y yo me metí en todo, hermano. A los días era cajero. Después fui auxiliar de los cajeros, o sea, el que le da el supervisor de cajero. Y el Señor me llegó a nivel de sugerencia. En ese nivel estaba cuando mi mamá se muere y le digo yo al gerente, renuncio porque mi papá se quedó solito, le dije. ¿Y cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que 2 semanas después me llaman de recursos humanos y me dice la licenciada Xiomara, Misa me dijo, nos dicen que se va, aquí tengo sus papeles. Sí, fíjese, le digo. Miren, me dijo, yo quisiera que lo reconsiderara. Ay, ¿por qué? Le digo. Pues yo les puedo hablar de eso porque es mi caso, pues. Yo ya pregunté a quién les ha pasado eso. Y fíjate, a los 15 días me dice, miren, me dijo, usted es de un grupo especial que el banco ha preparado durante años. El banco ha invertido mucho en usted, me dijo, y para nosotros es una dificultad que usted se vaya.
quisiera que lo reconsiderara. A nadie más, me dijo, aparte de ese grupo, se le ha dado las capacitaciones que usted tiene. Mire, hermano, yo me podían decir, mire, fíjese que la agencia San Miguel tiene problemas, vaya a cubrirla. Yo no llegaba a decir, ¿cómo están aquí? Por la preparación que me habían dado en el banco, yo ya podía ubicarme cómo estaba la agencia sin que nadie me dijera nada. Pero yo me acuerdo que lo que me ayudó fue que fui metido. Ahí estaba, te ayudo vos, comencé. Entonces el Señor me fue levantando. Sí. Entonces, pero yo sé que aquí hay más que comenzaron de abajo como este servidor suyo y de repente Dios comenzó a promoverlos. Hermanos, cuando uno le es fiel al Señor, Dios se encarga de abrir las puertas que de otra forma ni con diputados ni con presidentes se abren. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Daniel. Fíjese bien, ellos creyeron que esa era la debilidad de Daniel. Ahora, ¿Daniel oraba porque quería poder político? No. Oraba, hermanos, porque disfrutaba la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, los enemigos de Daniel se acercaron donde el rey, ¿verdad? Y le dijeron la situación. Que los gobernantes persas, pues no se consideraban deidades, ¿va? Pero le lavaron el cerebro al rey. Pero no le hallaron nada. Porque Daniel era fiel. Entonces, ¿cuál es el secreto para que Dios responda a mis oraciones? Pues yo debo ser fiel. ¿Qué otra cosa dice? Ni ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era un hombre íntegro. No cargaba olor a cigarro ni a guaro. Sí. Y de mujeres no hablemos porque él fue hecho eunuco. Él fue hecho eunuco porque lo llevaron a la parte de los eunucos. Él iba a estar en el palacio. Entonces por eso usted no va a ver la esposa de Daniel, no va a hablar de los hijos de Daniel, no hay nada. No, por lo que sucedió ahí en el palacio de Babilonia. Entonces, hermano, era un hombre íntegro. De tal manera que cuando los que lo querían arruinar llegaron, no hallaron por dónde llegarle. Le hago una pregunta. Dice que Daniel es fiel, es responsable y digno de confianza. Fíjese que esas cosas, hermanos, nosotros las vemos porque somos evangélicos y creemos que ese texto se refiere a que era confianza con Dios. No, hermano, era su comportamiento en el imperio. Él no solo era evangélico en la iglesia, porque en la iglesia había. No, era que todo mundo miraba que la conducta de Daniel era impecable. Y cuando le comenzaron a escarbar, ver los archivos, no hallaron infidelidades, no hallaron multas de tránsito, no hallaron nada porque se comportaba bien. Amén. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora bien, hablando de nosotros, si alguien examinara nuestra vida en busca de señales de maldad, ¿qué encontraría? ¿Qué hallaría? Si alguien nos buscara. A saber, ¿verdad? Yo tengo mi listita y usted tiene la suya. La saque o no la saque, todos tenemos una listita que no nos permite ser íntegros. Pero hermanos, la puerta se le abrió a Daniel porque era íntegro. Aquello completo, aquello que no tenía, que no le faltaba nada. Que lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía era de acuerdo a la palabra de Dios. Y le tengo otra noticia. Los Danieles de hoy es usted. Y soy yo. Hermana, la Daniela de hoy es usted. Y los varones somos los Daniel de hoy. ¿Por qué? Daniel estaba exaltando el nombre del Dios de los cielos en una sociedad politeísta. Y todo mundo en cada situación se dio cuenta que había un Dios en el cielo que sí revelaba sueños, que sí hacía que el físico fuera diferente, que se paseaba en el horno de fuego con los que habían confiado en él.
Nosotros debemos dar testimonio de que adoramos al Dios del cielo. Quizás si le preguntan, usted no tenga las explicaciones teológicas para describirle cómo es Dios, pero que lo vean en usted. Porque usted ha sido llamado para que Cristo se refleje en usted. Usted, hermano, debe buscar la identidad como creyente en Cristo Jesús. Tienen que ver a Dios en su vida, porque esa es la razón del evangelio, que nosotros nos parezcamos al varón perfecto, que nosotros seamos como Cristo. ¿Verdad? Sí, los escritos de la palabra nos dicen que nosotros debemos andar como Él anduvo. Entonces no es de llevar al evangelio como a mí se me ocurre, tiene que ser como dice la palabra. Yo veo dos grandes columnas fuertes en Daniel. Primero, el conocimiento de la palabra y la aplicación. Y segundo, la vida de oración. Toda situación la llevaban a orar. Por eso vieron cosas grandes. Y por eso el enemigo no permite que los viernes y los domingos oremos nosotros. Tremendo, ¿verdad? Primera Pedro 2:12 dice que nosotros debemos de mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Hoy veamos, hermanos, el desafío de la fe de Daniel. 6:10, 10 al 3. Nos quedamos en el 9, ¿verdad? La firma. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en pánico. Quizás me traje otra versión yo. Entró en su casa, allá en la capital, abre las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba solo el domingo en la mañana que llegaba a la escuela dominical, y oraba y daba gracias delante de su Dios. La última frase dice bastante. ¿Qué dice la última frase? Como solía hacerlo antes. Daniel oraba cuando era príncipe. Daniel oraba cuando lo llevaban cautivo. Daniel oraba cuando se topó con el primer. Hermano, la vida de Daniel de oración fue siempre. No, Daniel no dijo, no hombre, miren, fíjense que han agarrado el fulano, vengan, oremos, y solo en el momento. No, él tenía una vida de oración. Y la única forma en que usted conozca bien a Dios es que sea un hombre de oración o una mujer de oración. Ahí va a conocer usted a Dios. Y que lea la palabra con hambre, dígale, Señor, esta es mi maná. Y Dios lo va a alimentar. ¿Cuál es el problema? Que nosotros todos los domingos le estamos diciendo, hermanos, hay que orar, hermanos, hay que leer la palabra, pero nos pasa la de San Antonito. Ese es el problema. 6:10. Ayúdame con el 11, hermano. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego, mire, con el chambre, fueron luego ante el rey y le hablaron del rey, del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia. El rey no sabía la trampa, la cual no puede ser abrogada. Ayúdeme con el 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, mira hasta dónde lo bajan, no te respeta a ti, oh rey, ni acá te dicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la actitud de Daniel? Una pregunta. Ya oyó que Daniel dijo algo. Hermano, ya vamos en el versículo 10, 13. Daniel no ha dicho nada. Y se da cuenta, le pasan el informe de la nueva ley y no dice nada. Cuando él se da cuenta, ¿qué es lo que hace? Se lo estoy preguntando así fuerte porque es exactamente. Si a usted, hermano, le han hecho una cuestión, le han dicho otra cosa, anda, no diga nada, hombre.
¿qué tiene que hacer? Vaya al altar y dígale: Señor, te lo llevas, solo te los mando, Padre. No, tampoco. No es así. Dice que Daniel abre las ventanas, no dejó de orar, alabó al Señor, glorificó al Señor. Hermanos, eso es el resultado de conocer a Dios. Mire, ¿cómo no iba a estar fuerte Daniel en su fe y en su oración si en el capítulo 1 Dios hizo que se vieran más fornidos con 10 días de frijoles y agua? ¿Cómo no iba a estar Daniel, hermanos, fuerte en su fe si en el capítulo 2 les querían volar la cabeza porque el rey soñó y nadie sabía qué decirle? Y de repente ellos van orando, porque las aflicciones llevan a veces al creyente a la oración, y es bueno. Ellos bien afligidos: Señor, nos van a volar la cabeza. ¿Qué fue lo que soñó el rey? Y el Señor comienza a darle a Daniel, le dio el don de la interpretación de sueños y de visiones. Inmediatamente salen corriendo: Señor rey, le tengo el sueño y le tengo la interpretación. ¿A vos podés? No, ni yo, ni los que tiene aquí usted, ni los dioses que ustedes adoran. Hay un Dios en el cielo que sí puede, le dijo él. Hermanos, usted está aquí en la tierra y en Ochapán para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Pero no es solo cantando merecen la gloria, es de lunes a domingo, en su trabajo, en su casa, en la escuela, donde usted se mueva, el nombre de Jesús tiene que glorificarse. Y las personas tienen que ver que en usted hay un espíritu superior. ¿Cuántos aceptan el desafío? No tiene de otra. No dijo nada Daniel. Mire. Él no oró como los fariseos. Ya usted sabe en Mateo 23 toda la crítica que el Señor hace de los fariseos. En las esquinas orando en voz alta, con unas grandes cuestiones túnicas, y la gente decía: ¡qué santo don Caifás! ¡Qué santo don Nicodemo! ¡Qué santo! Y mencionaban a los líderes. No, Daniel hizo lo que todos los días hacía. La ley no le metió miedo. Digamos que esta era una situación complicada. Y Dios se glorifica en las situaciones complicadas. Para eso las manda. Para que nosotros salgamos de la comodidad carnal, echemos el cuero al agua y le digamos: Señor, aquí solo tú. Y Daniel, mire qué bonito, ¿verdad? Ahí estaba orando. Desafío a la fe, ¿verdad? Sigamos leyendo, hermano. Nos toca el 14. Veamos qué pasó. En el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ayúdenme con el 16. Mire qué bonito. El 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puesta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo cerca del rey no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó en ayuno, no comió pues, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Tremendo. Era una situación complicada. Esas situaciones donde el presidente no le puede ayudar a usted. Es una situación donde los abogados penalistas no le pueden ayudar a usted. Hay situaciones complicadas donde los mejores especialistas en cualquier disciplina no le pueden ayudar a usted. El rey hizo todo
lo que pudo para tratar de librar a Daniel. Quiere decir que este rey sí le tenía mucho aprecio a Daniel, pero había otro problema. Estaba perdiendo al único líder que le podía ayudar y que él había considerado que era idóneo para gobernar a los que gobernaban. Y hoy lo está perdiendo por una trampa. Por eso dice el versículo 14 que cuando él oye para quién iba dedicada, le pesó en su corazón. Se dio cuenta que había sentenciado a muerte al mejor funcionario que él quería tener en el palacio. Tremendo, ¿verdad? Una situación complicada donde nadie le puede ayudar. ¿Qué hizo el rey? Dice que resolvió librar a David hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquí tenía la puya de los sátrapas, vea. Aquellos hombres rodearon al rey. Sepa su rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Qué hizo el rey entonces, hermano? Mandó, trajeron a Daniel, le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Tenía un poquitito de fe, así en chiquitillo. ¿Y de dónde cree que había salido esa fe? Del ver el montón de cosas que Dios hacía con el único evangélico, con los únicos 4 evangélicos que estaban ahí. Qué importante es su presencia en el lugar donde usted trabaja. Qué importante es el lugar donde usted estudia o en su hogar. Porque hoy es Daniel, perdón, allá fue Daniel, pero hoy somos nosotros. ¿Verdad que sí? Tremendo, hermano. ¿Ya? Pues no le quedó más remedio, dice que tuvo que, arrepentido de la decisión que tenía, tuvo que meter a Daniel. ¿Ya? Ahora bien, Daniel estuvo dispuesto a perder su vida por su fe. Daniel prefirió el foso de los leones y no fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque lo había conocido, que Él fortalece a los débiles, que Él revela sueños, que Él está con nosotros en el horno de fuego. Daniel y los 3 muchachos habían conocido que el Dios a quien clamaban no era un Dios como los demás que le clamaban y nunca sabían si respondían o no, más bien miedo le tenían, pero ellos habían confiado porque Dios sí le respondía. ¿Pero por qué le respondía? Porque eran hombres de la palabra, eran hombres de oración y eran fieles a Dios y a las empresas donde ellos trabajaban y al Estado. Sí, muchas veces usted puede estar en un lugar donde quizás solo usted es cristiano, donde el ambiente es altamente contaminado, y si usted dice una palabra, Dios le bendiga, gracias, bendiciones, se van a burlar de usted, pero un testimonio intachable no lo pueden tapar, hermano. Una vida bien llevada no la pueden tapar. Una honradez donde los demás se llevan las cosas de la empresa, eso no, nadie lo puede tapar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos decidir si le seguimos la corriente a la gente que nos rodea o nos mantenemos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Y otra cosa, Dios está pendiente de cuál va a ser la decisión que usted va a tomar. Entonces Daniel estuvo dispuesto, hermano. ¿Por qué? Porque Dios era real para él. ¿Ya? Dios sabía que él era su pronto auxilio en las tribulaciones. Dios era su paz. Y todos los textos que usted puede encontrar en los salmos que hablan de quién es Dios, Daniel lo estaba experimentando. Y la idea de la lección esta mañana es que nosotros también tengamos un alto concepto de Dios, porque lo hemos vivido.
las situaciones que nos pasan muchas veces redundan para bien. Usted cuando le pase algo, dígale: bueno, Señor, no sé qué pasó, pero yo te entrego mi vida. No sé qué va a pasar en esta situación, pero yo te entrego mi vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene otros planes que usted ni idea tiene de los planes que Dios tiene. Por eso Dios dijo: mis pensamientos son diferentes a los pensamientos de ustedes, y mis caminos son diferentes, son más altos que los caminos de ustedes. Hay que tener presente eso, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer cuando se presentan situaciones complicadas? Hay que orar. Terminamos. En el 18 dice que no le gustó comida ni nada. El rey estaba triste, preocupado por lo que había pasado. 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Ayúdeme con el 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Él esperó silencio, pero dice el 21, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daños. Y oiga, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Primera vez que Daniel habla. Primera vez que Daniel habla. Él no había hablado. Y solo habló para testificar que estaba vivo. Mire qué tremendo haber sido. Ay, los sátrapas, hermano. No, hombre, eso se frotaban la mano. Yo creo que alguno de nosotros va a ser nombrado primer ministro. Pero no, una cosa son los planes del hombre y otra cosa son los planes de Dios con sus hijos. Sí, Dios no lo va a dejar avergonzado a usted. Dios no la va a dejar avergonzada a usted, siempre y cuando no haya comenzado usted el pleito. Tremendo, hermano. Mire cómo se habrá sentido el corazón de Darío, ¿vea? Oh rey, para siempre vive. ¿Cuál fue lo que Dios hizo, hermano? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo que dice Daniel que Dios hizo. Mandó un ángel. ¿Qué hubiera pasado si no llega el ángel? Ah, los leones comen primer ministro. Se lo comen. Se lo comen. Pero ahí, qué raro que Dios no impidió el foso. Dios entró al foso para que todo mundo se dé cuenta que nuestro Dios puede darle vuelta a situaciones que todo el mundo cree que ya no tienen remedio. Momento, si Dios está recibiendo mi oración, sí hay remedio para esa situación. Sí hay solución, porque nosotros debemos aprender, hermano. Estas lecciones son para fortalecer su fe. Estas lecciones es para que usted haga lo que Daniel hacía. Él oraba 3 veces al día. ¿Y usted? ¿Y yo? Porque a veces ni oramos, ¿verdad? No, hermano, yo oro, mire, oro en el desayuno, oro en el almuerzo, oro en la cena. Pero yo creo que no se refiere a eso, fíjese. 3 veces al día, él y los 3 hebreos. Entonces, hermanos, deberíamos nosotros dedicarnos más a la oración. Cuando venga una situación complicada, nuestra fe va a estar fuerte. No, hombre, ¿qué pasó, hermanos? Él le dijo un predicador una vez, hermano Goyito, que ya se murió: a Daniel no se lo comieron los leones porque a los leones les gusta la carne, dijo. Y él no olía a carne. Era un hombre consagrado al Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos preocupar ser olor grato a Jehová. Porque cuando el león rugiente anda alrededor y huele carne, se va con todo y nos devora. Pero cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, tenemos que ser olor grato al Dios de los cielos, ¿verdad? Terminemos pues. 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue sacado el Daniel del foso con un montón de aruñones. ¿Qué dice su versión? Ninguna lesión se halló en él. Y aquí está la razón. Porque había confiado en su Dios. Oiga, ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Mire el desenlace. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. Jesús salva y Jesús libra. Ese es el evangelio. Y lo está predicando un señor que no conoce, que solo ve lo que Dios hace en un hijo de él. No sé cuántos le dan un sonoro gloria a Dios, al Dios eterno. Bendecimos el nombre de Jehová. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Pero como fui que después de estas grandes aflicciones que Daniel tenía, lo promovían. ¿Qué dice el último versículo? Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro. O sea, hermano, Daniel pasó de los 90 años como funcionario. Imagínese, el paso del tiempo no le había quitado la inteligencia, la sabiduría extraordinaria que tenía. No se le había quitado, porque la fuente de esa sabiduría es la fuente eterna de nuestro Dios Todopoderoso. Nos ponemos en pie. Quiero decirle que nada hay imposible para Dios. Yo quiero pedirle que pongamos en las manos de Dios su dificultad, lo que sea, lo que sea. Y digámosle al Dios de los cielos que le pedimos misericordia. No la angustia o la petición que usted siempre le pone delante de Dios. Esta tarde, hermano, esta mañana no va a orar usted solo. Todos vamos a orar. Padre celestial. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.